¿Cómo están, compañeros? Me presento, mi nombre es René Chicaiza, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí y este video es con el propósito de dar una introducción al proyecto que está poniendo en marcha, ¿no? Que es el aula de retroalimentación. Bueno, ¿de dónde nació esta idea? Esta idea nació ya que los niveles superiores, como son séptimo, octavo e incluso en el internado, se ha visto una deficiencia de lo que son las materias pilares en lo que es nuestra carrera, como son la anatomía, la fisiología, la bioquímica y la bromatología. Y por otra parte, querer despertar el interés. Como podemos ver en la gráfica, ese interés por el conocer el cuerpo humano, por saber cómo enfocar nuestra carrera a cada parte del organismo y tener un mejor desenvolvimiento, sobre todo una comprensión de lo que es nutrición clínica, cómo funcionan los micronutrientes en las diferentes reacciones químicas que tiene el cuerpo, y así poder aportar a la salud en el Ecuador, ya como profesionales, por supuesto. Bueno, ese es el interés y vamos a comenzar. Y para comenzar vamos a tener algunos puntos que vamos a tratar en el día, que son puntos básicos que nos van a hacer entender cómo funciona el conocimiento, cuál es la problemática que tenemos al momento de aprender, las causas y por supuesto la solución. Que todo esto se ha envuelto en lo que se va a dar en el curso, en los cursos que se van a abrir. Bueno, primero, importantísimo, tener 3 compromisos que esperamos que todos tengan. Una actitud para aprender. En segundo, la acción en lo que aprendamos. O sea, todo y cada cosa que aprendamos, ponerla en práctica. Poner el mayor desempeño y las ganas para hacerlo. Y bueno, ya entrando en materia, vamos a ver lo que es la mente. La mente es la facultad que tiene cada una de nuestras células para poder pensar, razonar, memorizar, imaginar, aprender, sentir, etc. La mente es la que nos permite conocer todo esto, es la que nos permite asimilar todo eso. Pero la mente también se puede dividir en 3 partes, como es el consciente, el subconsciente y el inconsciente, que todos ellos están involucrados en el aprendizaje. La conciencia es la que usamos exclusivamente para razonar y para elegir, y a veces también para pensar. Y el subconsciente en cambio reina en situaciones diferentes, y aquí es donde reside principalmente la memoria. O sea, en el subconsciente es donde la memoria se va a poner en trabajo. En otra parte tenemos el inconsciente, que son cosas que tal vez no percibimos, pero a la larga las hacemos, como por ejemplo manejar un auto, vestirnos. A veces lo hacemos inconscientemente, cosas que ya están establecidas en nosotros, y todo eso es parte de una parte importante, que es la memoria. La memoria es la capacidad mental que nos permite guardar o retener una información o conjunto de datos. Como podemos ver en la gráfica, en nuestra vida existen varios datos que recibimos al día, y por lo tanto la memoria tiene que receptarla y guardarla. Ahora tenemos el aprendizaje. El aprendizaje es el conocimiento y el razonamiento de la memoria, o sea, de lo que memorizamos nosotros. Vamos a crear una conciencia y vamos a razonar e interpretar lo que tenemos como los datos que hemos almacenado. Los tipos de memoria. Existen 3 tipos importantes de memoria. Los tipos de memoria se pueden clasificar en el tiempo y también por los sentidos. En el tiempo tenemos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. El de corto plazo es cuando, por ejemplo, grabamos un número seriado, como es el número telefónico, que a veces no se demora ni 2 o 3 minutos y ya nos olvidamos.
El de mediano plazo es cuando la información se retiene 1 o 2 días a lo mucho, y el de largo plazo es cuando retenemos la información meses, años, y a veces solo requiere de algunos pequeños estímulos para recordar información que la hemos tenido ya guardada en un largo periodo. Ahora, atendiendo a los sentidos, la memoria se puede dividir en lo que es la memoria visual, la memoria auditiva, la memoria gustativa, la memoria olfativa y la táctil. Como podemos ver aquí, tenemos las dos divisiones, que es el tiempo y en el sentido. En el tiempo, como dijimos, a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Y por los sentidos es visual, auditiva, gustativa, olfativa, táctil y kinestésica. Entonces todos estos tipos de memoria tenemos que poner en práctica al momento de tomar una información o al momento de transmitir una información, ya que la mayoría de personas tenemos diferente manera de aprender e interpretar. Pero también, aparte de esto, existen los datos. Nosotros, como pertenecemos al área de salud, vamos a encontrar con muchos datos, y los datos pueden clasificarse como datos puros y datos secuenciales. Por ejemplo, datos puros, si decimos la palabra sígoma. La palabra sígoma no nos quiere decir nada, no nos lleva a ningún lugar, no nos hace interpretar alguna circunstancia. Y esa es la mayoría de palabras que nosotros vemos en nuestra carrera. Tenemos sígoma, tenemos disnea, taquipnia, diferentes palabras que en sí mismas no tienen un significado, sino que tenemos que saber qué significa para poder interpretarlo. No es lo mismo que tener datos secuenciales. Los datos secuenciales son como, por ejemplo, el nombre de una película. Si yo les digo este momento, la película Titanic, ustedes ya hacen una asociación que tiene que ver con Leonardo DiCaprio, que es de un barco, que tiene una trama dramática. Por lo tanto, es un dato secuencial que puede llevarse a interpretar o a razonar fácilmente. Ahora, cuando nosotros nos saltamos todos estos procesos del aprendizaje y no tomamos en cuenta lo que ya hemos mencionado, ocurre lo que muchas veces sucede. De nuevo retomamos la problemática. Esa es la problemática que vemos en los estudiantes, que muchas veces ya hemos visto la materia, ya conocemos la materia, pero a la larga la olvidamos, como podemos ver aquí en este ejemplo, la olvidamos. Y por otro lado tenemos a profesionales, a personas que ya se graduaron, pero que no están ejerciendo su profesión, o que se ven suplantados por programas. No sé si ya saben, pero existen programas para fabricar dietas o para fabricar programas de nutrición. Entonces muchas veces el nutricionista ya no es requerido. Lo que nosotros queremos es que se apropien de la información y que puedan trascender en la investigación, sobre todo, y así avanzar y no quedarnos, ya que sabemos que la tecnología está avanzando, la información avanza, y por supuesto nosotros también tenemos que avanzar en la forma de aprender, avanzar en la forma de interpretar las cosas y avanzar en la forma de trabajar. ¿Cuáles son los obstáculos del aprendizaje? Los obstáculos del aprendizaje es el estrés, los videojuegos, el aburrimiento que es causa de la monotonía, la pereza y el tiempo. Esos son los obstáculos que no nos permiten aprender. También tenemos las distracciones, la poca retención, no comprender algunas cosas. Tenemos mucha información en muy poco tiempo, y eso nos acarrea a tener estas 3 frases básicas de cualquier institución, de cualquier universidad, y supongo la persona que esté viendo este video se va a dar cuenta que son las 3 frases clásicas, que son: tengo sueño, tengo hambre y qué hora es. Ahora, la fórmula para aprender, primero, es tener motivación y ganas de aprender, y no hay más motivación que querer ser mejores cada día. Segundo, la atención que prestemos en el momento de estar en
en el aula, en el momento de estar estudiando, es por supuesto la práctica con una técnica correcta. Lo más importante que podemos aquí, al menos en esta diapositiva, es la práctica y la técnica correcta. Muchas veces practicamos pero no tenemos la técnica correcta. También lo trascendental, que es la acción y la disciplina. Sin acción y disciplina no vamos a llegar a ningún lado. Ahora, los 5 errores que cometemos al momento de estudiar. La repetición. Muchos de nosotros hemos pasado por ese círculo, que es repetir y repetir una palabra o un concepto para tratar de grabarnos. Y lo único que vamos a conseguir es que sí, se nos puede grabar 1, 2 o 3 minutos y va a ser parte de lo que es la memoria a corto plazo, pero a la larga se nos va a olvidar, y creo que a muchos de nosotros nos ha pasado. La procrastinación. ¿Qué significa esta palabra procrastinación? Esta palabra significa dejar las cosas para mañana, siempre dejar para mañana, y así acumularnos de trabajo y tener mucha información y querer estudiarla en muy poco tiempo. Entonces también tenemos lo que es la ilusión del conocimiento. Cuando queremos haber estudiado mucho tiempo, cuando ya ha pasado unas 8 horas o 4 horas y le hemos estado duro intentando entender, pero a la larga, después de las 8 horas, no podemos explicar qué hemos comprendido o qué hemos entendido de lo que hemos estado leyendo. El conformismo, el quedarse con lo que sabemos, no querer aprender un poco más. Ese también es otro obstáculo que no nos permite avanzar. Muchas veces nos conformamos con lo que sabemos, con los datos que nos dan los doctores o los licenciados que tengamos en la cátedra. Y por último, los malos hábitos. Los malos hábitos como comer en demasía, no dormir correctamente, no hacer actividad física, darle mucho tiempo a lo que son distractores como WhatsApp, Messenger, juegos electrónicos. Todos estos malos hábitos nos pueden acarrear a quedarnos atrás y no seguir progresando en el aprendizaje. Ahora, las técnicas. ¿Cuáles técnicas pueden solucionar este problema? Bueno, estudiar en lapsos cortos. Recientemente, no muy recientemente, pero esta técnica se viene utilizando en otros países, que es la técnica del pomodoro, que no es tan compleja y solo es de estudiar 25 minutos, hacer una pausa de 5 minutos y así ir controlando cada 25 minutos y 50 minutos los tiempos de estudios. Leer de forma activa. Muchas veces leemos pero no interpretamos lo que estamos leyendo y muchas veces no sabemos leer. Entonces la lectura de forma activa es involucrarnos en lo que estamos leyendo, saber la narrativa que estamos que nos está tratando de interpretar ese texto. La utilización de asociaciones mentales, como es, nuestro cerebro siempre va a captar imágenes, y por eso nosotros, al momento de querer interpretar anatomía, fisiología o bioquímica, tenemos que interpretar visualmente, utilizar el razonamiento abstracto, que nos permite asociar mentalmente cada palabra que vamos estudiando. Bueno, eso es todo lo que les puedo decir respecto a lo que se está tratando de hacer. Estamos tomando todos estos puntos para poder llegar a solucionar la deficiencia del aprendizaje, y todo esto se va a trasladar a lo que es el material de las 4 materias que hemos tomado, que son fisiología, bromatología, bioquímica y anatomía, que son las ramas pilares para lo que es formar un buen nutricionista. ¿Cómo se va a hacer? En un aula de retroalimentación, donde vamos a utilizar todo lo que hemos acabado de ver en este momento
pero englobado en lo que es la materia. Se va a dar tres procesos de lo que es el ciclo del aprendizaje, que igual va a ser, lo que queremos es crear un ambiente didáctico, autónomo y suficiente para que todos puedan alcanzar un nivel de dominio de las materias que acabamos de mencionar. Cualquier duda, cualquier pregunta, dejen sus comentarios o háganme saber y estamos en contacto.